Nos encontramos en la ciudad de Ra'anana, en una plaza pública llamada Yad Lavanim. Es una plaza pública bastante bonita donde se llevan a cabo aquí bastantes eventos de la municipalidad. Y bueno, el día de hoy, después de varios días, la Suprema Corte de Justicia en Israel dictaminó por fin sobre un asunto que tenía a este gobierno en suspenso, en mucho suspenso. Y es que después de haber presentado la reforma judicial que quiere impulsar este gobierno, que lo comentamos en un video anterior hace unos días, la Suprema Corte de Justicia acaba de dictaminar sobre el caso de Aryeh Deri como ministro de este gobierno. Y vamos a empezar a platicar un poquito de Aryeh Deri. Y es que Aryeh Deri hoy en día yo podría decir que es el aliado número uno de Netanyahu, el primer ministro. No son del mismo partido. Aryeh Deri es el líder del partido Shas, es un partido judío ortodoxo religioso, es un partido de judíos ortodoxos de origen sefaradí, y él ha estado a cargo de este partido prácticamente todos los años. Aryeh Deri muy cercano a grandes rabinos del movimiento sefaradí en Israel. Y bueno, Aryeh Deri en el gobierno pasado, él ha estado en el gobierno de Israel mucho tiempo, en el gobierno pasado él estaba en la oposición, y resulta que Aryeh Deri ya por segunda o tercera vez le encuentran problemas con su declaración de impuestos en Israel. Hay que mencionar que Aryeh Deri ya había estado en la cárcel hace unos años. Ya había salido de la cárcel, ya había pagado su condena, y en el gobierno pasado, hace unos meses apenas, encuentran problemas en su declaración de impuestos, lo que lleva un proceso legal. Dentro de ese proceso legal, Aryeh Deri llega a un acuerdo con la justicia en el gobierno pasado, en el que se establece que él va a renunciar al gobierno, va a renunciar a sus cargos, va a renunciar a su vida pública en ese momento en sus cargos en el gobierno, y con eso iba a pagar lo que debía de impuestos, y con eso terminaba el proceso judicial en el que ya se había iniciado. Aryeh Deri efectivamente renuncia, el gobierno de Israel, el pasado, cae el gobierno de Israel, Israel se va a elecciones. Cuando Israel se va a elecciones, lógicamente Deri sale con una campaña como líder de Shas. Es claro para la población israelí que Aryeh Deri regresa a la política después de prácticamente unos cuantos días, regresa a la política, y para cientos de miles de votantes, Aryeh Deri es la cara de este partido. Ya sabemos lo que sucede, gana la coalición de Netanyahu y Netanyahu forma gobierno unido con este partido Shas. ¿Qué recibe este partido para formar parte de la coalición y dar sus votos a Netanyahu? Deri se convierte en ministro doble, en dos ministerios. Se convierte en ministro de salud y también se convierte en el ministro del interior. Después de muchas negociaciones, recibe dos cargos importantes. Y existe un grupo que apela ante la Suprema Corte de Justicia de Israel el nombramiento de Deri como ministro. ¿Y cuál es la razón por esa apelación? Y es que existe en Israel una ley importante que es importante mencionar. La ley menciona que no puede un ciudadano de Israel ejercer el cargo de ministro si es que tiene un proceso judicial abierto. Ustedes me preguntarán, ¿cómo es posible entonces que Netanyahu ejerce el cargo de primer ministro si tiene procesos legales abiertos? La realidad y la razón es que esa ley especifica solo sobre ministerios, no sobre el cargo de primer ministro. Eso ya lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia meses atrás, razón por la que Netanyahu puede ser primer ministro, pero el mismo Netanyahu no podría ejercer el cargo de ningún ministerio en Israel. Aryeh Deri, hace unos meses lo comentamos, deja todos los cargos que tiene y se lanza a la política. En el momento en el que deja todos sus cargos, pues sus cargos políticos, no existe proceso judicial en contra de él. Entonces, al no existir proceso judicial en contra de él, Netanyahu lo nombra ministro tanto de Interior como de Salud, y esa es la versión del gobierno, esa es la idea del gobierno. El gobierno en funciones en Israel sostiene que Deri puede ser ministro, pues porque no tiene procesos legales abiertos. Otro grupo sostiene que Deri debería de tener un proceso judicial abierto. ¿Y cuál es la razón? Porque la única razón que la justicia le quitó ese proceso es porque él renuncia a sus cargos. Entonces, si no renuncias a tus cargos y tomas cargos, deberías de tener un proceso judicial abierto. Este dilema se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de Israel.
11 jueces discutan el tema, tardan varios días en dar su veredicto y hoy especifican en una votación de 10 contra 1 que Aryeh Deri no puede ejercer cargos de ministro por esa razón. Ahora, esto sucede y lo que sucede aquí es que Deri ya no puede ejercer cargos de ministro. Incluso si nos fuéramos a otras elecciones, la ley de la Suprema Corte de Justicia está sobre él y esta es la decisión que existe. Ahora, si vemos el video anterior y la discusión que se está viviendo en Israel y las manifestaciones que se están viviendo en Israel, si hubiera reforma judicial en Israel, no se permitiría que la Suprema Corte de Justicia tome decisiones así, porque como lo mencionamos en el video anterior, la interpretación de la realidad de la Suprema Corte de Justicia indica que Aryeh Deri debería de tener un proceso judicial abierto por haber regresado a ocupar cargos públicos. Sin embargo, la realidad es que hoy en día Aryeh Deri no tiene un proceso judicial abierto. Entonces, esa es parte de la reforma que busca este gobierno y es no darle la posibilidad a la Suprema Corte de Justicia de llevar a cabo esas interpretaciones. Pero hoy en día no hay reforma judicial en Israel aún y la ley dictamina que Aryeh Deri no puede ser ministro. Preguntarán ustedes qué va a hacer Netanyahu, qué va a hacer Aryeh Deri. Les puedo adelantar algo increíble y creo que ese es el mensaje de lo que queremos hablar, aparte de esclarecer un poco de lo que está sucediendo, es que en Israel hay leyes. Y por más que duelan y por más que hoy en día el gobierno en funciones las quiera cambiar, hoy en día esa es la ley de Israel. Hoy en día es lo que dictamina la Corte Suprema de este país y la ley se tiene que cumplir. Y creo que eso es algo que pone a Israel en una situación impresionante y es que la gente lo discute, la gente se manifiesta, los gritos se dan, el pleito constante sobre cómo deben de ser las cosas está en todos lados. Sin embargo, para los que sí están de acuerdo y para los que no están de acuerdo, hoy tenemos una ley y hay que respetar esa ley. Y la única manera de que no se llevaran las cosas así es cambiando cómo funciona el modelo judicial. Otra vez, si hubiera una reforma judicial, Deri podría ser ministro hoy en día, de acuerdo al hecho de que hoy en día no tiene proceso judicial abierto, pues podría hacerlo. La pregunta es, ¿qué van a hacer ahorita? ¿Se cae el gobierno? ¿No hay coalición? ¿Sí hay coalición? ¿Qué va a suceder? Hay un camino que ya nos dará sorpresas. Y es que, ¿se acuerdan que les comenté que Netanyahu puede ser primer ministro porque esa ley no cubre el cargo de primer ministro, sino las leyes sobre ministros? Hay una posibilidad de que Aryeh Deri sea definido como ministro alterno del Estado de Israel, primer ministro alterno del Estado de Israel. Entonces, como la ley ya había dictaminado que para primer ministro no aplica la condición de si tienes procesos judiciales abiertos, probablemente el gobierno trate de hacer a Aryeh Deri primer ministro alterno. No es algo fácil, es un proceso legal difícil, es un camino que solo gente tan astuta como Netanyahu podría lograrlo. Ya veremos si lo logran o no. La realidad es que Netanyahu quiere a Aryeh Deri en el gobierno, participando en el gobierno, y solo sería la única manera de que participe y de que pueda tener voz y voto. ¿Quién tomará el cargo de los ministerios que hoy en día deja Aryeh Deri? Ya lo veremos. Hay muchas cosas por escribir, pero creemos que era importante actualizarlos porque se juntan dos cosas aquí. La inconformidad del gobierno actual, la realidad de cómo funciona la justicia en Israel y qué es lo que busca esta reforma judicial y si el gobierno actual va a acatar las leyes o lo que haya dictaminado la Suprema Corte de Justicia o no. Y creo que esto habla impresionante del nivel de discusión ideológica que hay, de cómo funcionan las leyes en este país. Inscríbanse, por favor.